Bienvenidos a este espacio digital. Nosotros somos Oscar y Enrique. En este espacio podrás escuchar y sentirte libre para compartir con nosotros y algunos de nuestros invitados especiales tu opinión en temas como cine, videojuegos, música, tecnología, salud, entre otros muchos temas más. Nosotros somos De Todo Un Poco. Buenas noches a todos. Es un gusto para nosotros que nos acompañen nuevamente en su canal De Todo Un Poco. Estamos muy contentos por realizar estos programas y no saben cuánto nos gusta tener todas sus participaciones y comentarios sobre esto que estamos haciendo. Muchas gracias a todos. Yo soy Oscar y el día de hoy nuevamente tenemos un tema muy interesante. Se llama La Sombra. ¿Cómo lidiar con nuestros propios demonios? Buenas noches, yo soy Enrique. Sé que el tema parece algo diabólico, pero nada que ver. Pónganse cómodos y esperemos que esta noche pasen un momento agradable con nosotros. El día de hoy queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Frecuencia Aragón que nos acompañan. Qué bueno que están aquí con nosotros. Recuerden que si se han perdido alguno de nuestros programas, los pueden escuchar en Facebook, Spotify, Deezer, en YouTube. Estamos en todos lados y queremos llegar a todas las personas que sea posible. Por lo que les pedimos, si les gusta nuestro material, regálenos su recomendación. Yo también quiero mandar una especial felicitación a Alejandra Copete, que el jueves pasado fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Ale, por parte de todos los que estamos realizando este proyecto. Felicidades, Ale. Bueno, amigos, pues para este tema tendremos a un súper invitado. Él ya estuvo con nosotros hace algunas semanas dando el tema de manejo de emociones en la actualidad. Su nombre es Israel Morales, él es licenciado en psicología y profesor en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Israel? Hola, Oscar, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Enrique, ¿qué tal? Y buenas noches a todas las personas que se están conectando para escuchar este show macabrón. Bien, gracias. Fíjate, Isra, que tuvimos una muy buena respuesta de la gente con tu tema anterior, que yo creo que este será exactamente lo mismo. Entonces, ¿ya estás listo para contestar todas nuestras preguntas? Uy, nunca, pero va. Es un gusto que estés con nosotros, Isra. Esta plática nos ayudará mucho a todos para poder sobrellevar la situación en la que estamos actualmente. Bueno, les platico un poco acerca de la dinámica. La dinámica, como saben, es muy sencilla. Cuando quieran hablar con nosotros, solo denle un clic al muñeco que ven con la mano levantada. Nosotros veremos que quieren participar, les daremos la palabra y listo. El muñeco se convierte en un micro, solamente actívenlo y todos podremos escucharlos. También les comentamos que estaremos subiendo algunas imágenes dentro del canal para que sigan la plática de Israel. Y de verdad, siéntanse libres de platicar con nosotros, un comentario, una pregunta, cualquier cosa. El chiste que podamos tener una plática entre todos. Pues ya, dejémonos de choros y vámonos directo al tema. El espacio es todo tuyo, Israel. Muchísimas gracias. Pues va, a ver. Este tema es muy amplio en realidad y también es muy profundo y muy complejo. Quiere decir que el día de hoy veremos en realidad algunas generalidades o aspectos básicos que nos permiten entender ahí un poco de qué va este concepto. Y también quizá hay algunas, ¿cómo decirlo? Técnicas, formas de convivir con esto que llamamos demonios internos. Pero para entenderlo creo que hay que ir como por partes. De entrada, el concepto de la sombra tomó como formalidad a partir de una corriente psicológica generada, trabajada por Carl Gustav Jung y entre otras cosas, lo que se le reconoce a este tipo es como una propuesta ahí como teórica, ¿sí? Que tiene que ver con el concepto de arquetipos. A lo mejor lo hemos escuchado en otro lugar, o no lo sé. Ahora, por ejemplo, estoy recordando que en ciertos discursos de marketing, que todo lo mastican y lo defecan mal, también están como usando ahí como el lema de arquetipos.
Pero vaya, el tema es así como bien muy amplio, les decía, y es importante que lo sigamos con pincitas, sobre todo para que no nos confundamos, y también porque ya hay mucha gente que conoce ahí el tema y se avienta a veces como comentarios o cursos de cómo hacer trabajo de sombra, todos muy bonitos e interesantes, pero dejando un poquito de lado como la explicación o el sentido o de dónde viene esto. Para empezar, Oscar, porfa, ¿puedes poner la imagen 1, justo la que dice la etimología de arquetipo? Muchas gracias. Ahí sí pueden ver las demás personas. Listo, ya está en el canal. Muchas gracias. Arquetipo viene de los vocablos griegos arge, que significa origen o fundamento, principio, y tipos, que quiere decir modelo, ¿sí? o impresión, como dice acá en la imagen. Un arquetipo, según la propuesta de Jung, es un modelo principal, un modelo original, como una estructura primigenia, como una especie de, como de esqueleto simbólico, por así decirlo, alrededor del cual se empiezan a formar como ciertas condiciones, en este caso de la personalidad o de las personalidades, y que influyen en nuestra forma de ser o nuestras formas de ser. A lo mejor en disciplinas como o lenguajes como en el cine, la narratología, o les decía en el marketing, se utiliza este concepto, ¿no? Para hablar de figuras icónicas, ¿sí? Por ejemplo, la figura del sabio. Y la figura del sabio la podemos encontrar en cuentos de épica, en películas, en historia de distintos tipos. Y esto es importante. Si este señor se le ocurrió ahí el tema el concepto de arquetipo, tampoco fue tan a la ligera. El señor trabajó bastantes años ahí en cierto tipo de investigación. Es porque él se estuvo acercando a diferentes narrativas, ¿sí? Mitológicas sobre todo, a partir de las cuales fue encontrando como ciertos patrones. Como veía que estos patrones se repetían en distintas culturas, pensó, ahí debe haber algo. Lo voy a tratar de explicar como más concreto. Cuando Jung ya llevaba ahí como un buen rato interesado en la psique, él era psiquiatra, si no me equivoco, y era parte además del círculo de Freud, era su discípulo favorito. Después se jalaron de las greñas y se separaron. Pero bueno, Jung llegó a creer que en estas narrativas mitológicas de distintas culturas de distintas partes del mundo, sobre todo aquellas que habían sido colonizadas por Europa, había elementos que se repetían, ¿no? En la mitología grecolatina, pero también en las mitologías orientales o nórdicas. Y entonces él pensaba que debía haber un antecedente compartido, por así decirlo, para la humanidad, y que entonces ese antecedente quedaba como una especie de huella en el inconsciente. Y era una huella tan antigua, tan primigenia y primitiva, por ancestral, que hasta la fecha sigue estando en el centro de nuestra psique, por así decirlo. Claro, a través de las formas de socialización, culturización en distintas épocas, geografías, pues esas estructuras se van, como rodeando de aprendizajes de la época, lenguajes, etcétera, pero en el fondo es la misma. Solo que su forma de expresarla pues es la que va a ser influida por el tiempo y por el lugar. Ahora, los arquetipos, ¿para qué nos sirve esto? ¿No? Es como que
Este cuate lo que intentaba hacer era como, pues sí, comprender la psique humana. Él intentó trascender, ampliar un poco la teoría psicoanalítica de Freud. Y entonces, a diferencia de Freud, donde coloca en el inconsciente pues, todos los elementos que son reprimidos desde las infancias, Jung va a decir que en el inconsciente sí hay elementos reprimidos, pero también hay mucho más. Y también es una especie de antesala a lo que él también va a definir como inconsciente colectivo. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque está bien punky, bien denso. Entonces, básicamente, diría, para Jung, hay como distintas estructuras, ¿no? Distintos arquetipos ahí operando en las narraciones. Ahora, se me estaba pasando. Una narración la vamos a entender no como un mero cuento, sino como un tejido de significados, ¿sí? Claro, es un cuento, pero también un cuento es una red de significados. Y como tal, esas redes dan sentido al mundo, dan sentido a nuestras realidades. Los mitos, cualquier mito, el mito judio-cristiano, el mito, ¿cómo se llama? Grecolatino, los mitos taoístas o previos al taoísmo, todos ellos lo que hacen, además de entretener a la persona que los escucha, pues antes que eso proponen formas de organización de la realidad, proponen un cosmos, ¿sí? Es decir, cierto ordenamiento con sus reglas, sus pautas y sus aprendizajes. Entonces, al parecer para Jung no era ajena esta forma de ver las narraciones o los mitos, ¿no? En tanto que son formas de organizar al mundo, entonces esas primeras formas de organización de ese mundo quedaron registradas en nuestra memoria inconsciente. Y por lo tanto seguimos siendo influenciados por esto. Entonces, conocer los arquetipos nos puede funcionar para entender más o menos cómo funciona la psique humana. Y además, si nos encontramos con alguna experiencia, con alguna persona que experimenta dolor o sufrimiento psíquico, tal vez esta pueda ser la vía, dirá Jung, para ir trabajando ese dolor que no se queda solamente en lo paliativo, ¿no? Como algunas psicologías también intentan, como la psicología conductual o conductual cognitiva, entre otras, sino que pues, intentan profundizar siguiendo un poco, sí, la tradición del psicoanálisis. Oscar, ¿puedes por favor poner la siguiente imagen? Sí, dame unos segundos. Muy amable, joven. Ya pronto Telegram va a mandar una nueva actualización donde ya vamos a poder proyectar nuestra pantalla, entonces va a estar más padre. Pero mira, ya está subiendo la imagen. Un segundito. Subiendo, ya está, listo. Muchas gracias. Acá en esta segunda imagen, que ahí en la esquina inferior derecha van a ver la página donde estaba. Está en inglés la página, pero ahí explican como grosso modo, muy esquemáticamente, los arquetipos principales según Jung, pero funciona bien para irlos entendiendo. Lo que me latió de esta imagen es que es la forma en la que ilustra ahí como la dinámica o la posición de los arquetipos. Cada personajito, cada muñequito que aparece aquí es un arquetipo. Yo diría que el que está en el fondo, yo no sé si como tal es un arquetipo, yo lo discutiría, pero bueno, es mi trip personal. Pero, a ver, básicamente, estos son los primeros arquetipos con los que empezó a trabajar yo, y después ya va a meter más. Y bueno, acá, por ejemplo, en la esquina inferior derecha aparece un personaje poniéndose máscaras, que es la persona.
Para Jung, la persona, digo, ojo, a ver, perdón, paréntesis. Por supuesto, sin las aportaciones que el psicoanálisis hizo en torno al concepto de inconsciente, pues Jung no hubiera podido como elaborar todavía esto, ¿no? En la base de esta teoría también están sus aprendizajes en el círculo psicoanalítico de Freud. Va a haber ahí algunos elementos que son similares, pero Jung se la vuela bien chido y bien entretenido. Bueno, para mí, para otras personas de la academia o investigadores o de psicologías más rigurosas, más experimentales, esto ya es como artes ocultas y pseudociencia y todo esto. Pero bueno, para Jung la persona es eso, una persona. O sea, cuando nosotras nos definimos como personas, en algo de nosotros como que pretende presentarse como el yo, ¿no? Soy esto, pero en realidad la persona es un personaje. Justo de ahí viene la palabra persona del teatro griego, ¿no? Por eso pusieron, yo creo, aquí las mascaritas como del teatro, de los anfiteatros griegos. Nuestra persona es la forma en la que nosotros nos presentamos ante el mundo social. Son máscaras que vamos ahí sofisticando más o menos de acuerdo a nuestras habilidades, aprendizajes e interacciones con el entorno. Y lo hacemos para sobrevivir emocional, psíquica y socialmente. Así de esa forma yo sé cómo actuar con mi tío el rarito, que se la pasa jugando videojuegos y además es otaku. No se burlen, yo soy el tío rarito. Y cómo actuar frente a cualquier otra persona, ¿no? Como un profesor o lo que sea. Vaya, si yo soy capaz de ir modificando mi conducta, es también porque mi persona está ahí interactuando. No solita, por supuesto, están estos otros arquetipos ahí, pero vaya, es el rostro que se presenta en la sociedad, pero no es el verdadero yo. Ahí al fondo hay una silueta llena de luz, pero muy al fondo, que dice The Self, que es como el sí mismo, ¿sí? Una especie de ser genuino, ¿no? A mí me preocuparía un poco, y igual es mi personal, que este arquetipo o que esta característica del self se viera como algo esencial, como si se fuera, es mi verdadero yo, mi ser esencial. A mí me parecería muy discutible por un montón de cosas. Si nos da tiempo lo podemos discutir después. Pero vaya, una especie de ser genuino, ¿no? De ser en el mundo, un ser que puede integrar tanto a la persona como a la sombra, como a otros arquetipos. Acá mismo vemos en el lado izquierdo de la imagen a un muñequito que está parado frente a un espejo y en su reflejo se ve del sexo género opuesto. Es el ánima y el animus, según esta imagen. Para Jung, uno de los arquetipos más importantes es él decía que si una persona es de sexo género mujer o femenino, con toda la carga social que eso implica, en su inconsciente, su animus sería un animus porque hacia afuera sería como mujer y adentro tendría un aspecto masculino. Sería como no una contraparte, sino una especie de reflejo de sí mismo, pero del sexo opuesto, que es capaz de brindar orientación, guía y crecimiento. Lo mismo para los hombres. Tendríamos un ánima, un aspecto femenino, y lo mismo, está ahí para también mostrarnos, señalarnos caminos u opciones que nos pueden enriquecer, es decir, integrarnos, no vivirnos como personas divididas. Y aquí en medio de todo esto aparece la sombra. A ver, les decía, el tema de arquetipos da para doctorado, es un chorro de tiempo estar ahí debrayando muchín. Y lo mismo, cada uno de los arquetipos es así como, pues da para libros enteros cada uno de estos. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en la sombra, porque además tiene un atractivo, ¿no? Se presenta ahí como algo tétrico y esas cosas a veces nos atraen.
La sombra, pues sería ahí como el aspecto no aceptado por la persona, por el yo. Oye, Isra, una Sí. pregunta. Entonces, ¿esto significa que los arquetipos gobiernan nuestras vidas? Ok, muchas gracias, Oscar. La pregunta no tiene una respuesta tan sencilla. O sea, según algunas teorías como esta, la psicología analítica de Jung o psicoanálisis, para esas corrientes la respuesta corta sería pues sí, porque el inconsciente es mucho más grande que nuestro consciente. Nos damos cuenta de cosas muy poquitas, somos conscientes de cierto flujo de información en el mundo externo e interno, y todo lo demás, aquello de lo que no nos damos cuenta, pues es el inconsciente, y ahí operan estas grandes estructuras. De ahí que existan traumas, fobias, deseos que quién sabe de dónde vienen, etcétera. Ahora, la palabra gobernar, así como si son los arquetipos, estructuras autónomas que nos dicen qué hacer o qué no hacer y nosotros somos meros títeres, no tan así. Pero sí influyen mucho en nuestras acciones y pensamientos y deseos y temores y un montón de cosas, dependiendo de qué tan cercanos estemos a estos arquetipos. Es decir, cuánto dialogamos con ellos, por así decirlo, cuánto nos esforzamos por integrarlos, por hacerlos visibles lo más posible a nuestra conciencia. Entonces, así como ser meros objetos de estos arquetipos, no, pero sí tienen una gran influencia y un gran poder sobre nosotros. Y luego, bueno, más adelante les digo, vamos a profundizar un poquito más en esto. De pronto sí parece que hay cierta autonomía por parte de estas estructuras y que actúan como solitas, sobre todo cuando se dan a nivel social o colectivo, ya no solo al nivel individual. Entonces, es una gran pregunta, porque la respuesta en realidad amerita ahí un montón de acercamientos, perspectivas y análisis de distinto tipo, porque, y no es ociosa la pregunta, pues básicamente es qué tan dueños somos de nosotros mismos. Estas formas de psicología dirán que no, pues ni nos gobernamos a nosotros, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Oscar. Sí, Ra, muchas gracias. Va, gracias a ti. Ok, entonces, a ver, les decía entonces que esta teoría, estas definiciones, las fue trabajando psicólogo, me parece que era suizo, de la escuela psicoanalítica, Jung. Él y Freud tenían una relación muy cercana, eran compis así de piquete de ombligo y se echaban porras y todo, pero Jung se salió del carril, empezó ahí a hacer cosas raras como acercarse a distintas formas de conocimiento no académico. Se acercó a los budismos, incluso ahí a ciertos conocimientos de culturas africanas, incluso mesoamericanas, si no me equivoco, y empieza ahí como a trastocar el concepto de inconsciente de Freud. A Freud no le gustó. Freud le decía que él era como pues bien, ¿cómo decirlo? Pues ya se le estaba yendo al Jung en el plan New Age, onda mágica y todo esto. También algo que Jung quería hacer era despojar, por así decirlo, no despojar, al revés, llenar el inconsciente de otros elementos más allá de las represiones pulsionales de carácter sexual y agresivo que Freud había propuesto, ¿no? Freud, por supuesto, lo acusó de ser un mojigato, que le daba miedo a la sexualidad, que no tenía nada de malo. Pero Jung se fue haciendo de
de seguidores, por así decirlo. Sus teorías eran atractivas para muchas personas. Incluso fue desarrollando métodos como interesantes para el trabajo terapéutico o en consultorio, por así decirlo, hasta que fue generando su propia teoría y su propia forma de psicología distinta a la de psicoanálisis. Le llamó primero psicología analítica, que es muy raro porque suena muy parecido a psicoanálisis. Después se le fue conociendo como psicología profunda y ya no recuerdo el otro nombre, pero bueno, ahí hubo una ruptura que después fue convirtiéndose en esto. Pregunta, Isra. O sea que hay diferentes tipos de psicología. Gracias, Enrique. Sí, hay hay varias corrientes psicológicas. Lo cual está bien, está interesante como tener ahí un abanico de opciones para enfocarse o atender o acompañar tanto investigación como acompañamiento o tratamiento personal a personas que requieren, valga la redundancia. Por ejemplo, les hablaba hace rato justo de la psicología cognitivo-conductual o conductual-cognitivo, siempre confundo el orden, que ahora ha tomado como más fuerza, suele ser muy pragmática, muy práctica, muy útil en algunos casos, bueno, en mi experiencia, muy útil en casos de personas con problemas de aprendizaje o discapacidad intelectual, o para atender momentos de emergencia, ¿no? De ansiedades, de tristezas muy profundas. Es muy buena, pero suele dejar de lado pues, todo esto de estos niveles de introspección y análisis. Sí. En cambio, si te acercas ahí a un consultorio psicoanalítico, además de que te va a costar bastante dinero, duran años esas cosas, ¿no? En lo personal, a mí no me gusta el psicoanálisis, de Freud, como una forma práctica de terapia en la actualidad, ¿no? Es como muy snob a veces por el costo y también pues, tener el tiempo de ir contando. Puede ser muy interesante, pero pues toma un montón de tiempo. Sí, me refiero a varios años, pero como bagaje teórico y filosófico, el psicoanálisis tiene muchísimo todavía que proponer hasta la fecha. Incluso corrientes que critican al psicoanálisis lo siguen usando de referente para poder elaborar la crítica. O sea, y hay otras, la psicología gestalt, la logoterapia de Viktor Frankl, la psicología profunda de Jung, etcétera. Entonces, cada psicología propone enfoques, posturas, ejercicios, finalidades diferentes. Es todo un océano de opciones. Ok, te interrumpo un momento. Claudia Plata quiere compartir algo con nosotros. Gracias, sí. Adelante, Claudia. Solo activa tu micrófono y te escuchamos. Hola. Bueno, bastante interesante todo lo que acaban de comentar. En este aspecto, bueno, he visto varias herramientas de psicoanálisis y una de ellas es la de hipnosis cognitiva. No sé si tú la hayas escuchado, Yurra. La verdad, yo la he trabajado, bueno, le he trabajado bastante con eso y sí se han ido al inconsciente completamente para ayudar a muchísimas cosas. Entiendo que la parte del psicoanálisis es bastante tardado, también lo viví, también lo trabajé, pero hay otro tipo de herramientas para esta parte, ¿no? Y sobre todo para también poder ayudar a las personas que de verdad todos considero que tenemos muchas cosas que trabajar internamente. Entonces, bueno, no sé, me gustaría escucharte, a ver tu opinión en cuanto a esta de la hipnosis cognitiva. ¿Qué opinas de ella? Muchas gracias, Claudia. Concuerdo ahí con algo que dijiste y seguramente, no sé si ahora siento que me lo pude haber como saltado, ¿no? Una cosa es el psicoanálisis tradicional surgido en la burguesía de Austria de hace 2 siglos, con Freud, genial y todo. Y otra cosa es el psicoanálisis que se ha ido puliendo y trabajando a lo largo del tiempo hasta la fecha. Y la hipnosis, primero la hipnosis general sigue siendo, fue una de las herramientas básicas para el psicoanálisis. Y ahora, vaya, como herramienta que puede funcionar, pues
para acompañar a la persona en su propio proceso de autodescubrimiento, además en un contexto más pues contemporáneo, tal cual, me parece que sí, o sea, claro que es muy rescatable, y no solo rescatable, recomendable para muchos casos, sobre todo para personas que buscan no solamente paliar sus síntomas o cierta dolencia momentánea, sino tratar de escarbar hacia el fondo o el origen de ese dolor. Y al menos como yo le entiendo, esta técnica busca facilitar que la persona profundice en ese sentido. Lo más importante, creo yo, es que esté acompañada por una persona no solo que sepa la técnica, sino que también tenga la empatía y la ética suficiente, que tampoco es exclusivo del psicoanálisis, o en cualquier tipo de terapia. Eso es lo más recomendable. Ahora, Claudia, permíteme devolverte una pregunta. Yo no había escuchado del término hipnosis cognitiva, o sea, con esa combinación de palabras. Me puedo imaginar un poco, especulando en mi cabeza de qué va, pero te agradecería, yo creo que también acá nos interesaría a todas las personas escuchar tú cómo ha sido tu experiencia, o cómo explicarías este método. Digo, si no es molestia o indiscreción. La Isra, no, para nada. Realmente llevo pues, durante muchos años de toda mi vida estando en la parte psicológica por muchas cuestiones, pero sobre todo por varios traumas que yo también en lo largo de la vida he tenido. Pero esta fue uno de los más fuertes que tuve, el deceso de mi padre. Entonces decidí meterme a la terapia. Y bueno, este doctor utiliza la hipnosis cognitiva. Comúnmente hay la hipnosis que conocen o que conocemos todos al momento que ves en la tele que alguien se duerme, sí existe esa, pero la que trabaja este doctor es meterte a un nivel muy relajado, completamente relajado, en donde tú estás pues ya a punto de dormir. Y eso utiliza una técnica al momento de una música con niveles ya alfas, o bueno, ahí tú vas a saber más que yo, en la parte de donde te relaja mucho, y ahí es donde entra contigo al inconsciente para sacar las cosas que has traído desde chico, que se forjaron en tu mente, puede ser adolescente, puede ser niño, adulto, y bueno, ya al momento de que ya identifica ese sentimiento, lo trabaja y lo jala. Pues híjole, realmente no sabría cómo explicárselos, pero lo trabaja de una manera bastante fuerte, es doloroso, es fuerte, pero te ayuda mucho y sí genera cambios lo más pronto posible. Te digo porque llevo muchos años trabajando en la cuestión psicológica y créeme que he utilizado varias técnicas y esta es la que a mí en lo particular me ha servido. Entonces, sí, es algo que para mí nuevo, padre, y bueno, sobre todo esta parte del tema que ustedes estamos abordando, en la parte de los miedos, y bueno, en realidad de todo esto, sí, créeme que ha sido, o sea, en una mente tranquila, en una mente de paz, en una mente donde todos los pensamientos tratas de hacerlo lo más positivo posible, vas a poder controlarlos muchísimo mejor, pero para eso necesita un trabajo bastante fuerte, arduo, constante, y bueno, esa es como mi experiencia que hasta el momento he tenido. Muchas gracias, Claudia, tanto por compartir tu experiencia y también por compartir el conocimiento de esta técnica. Yo tampoco la había escuchado. Suena un poco parecido en algunos momentos a estas otras formas de hipnosis, pero los elementos que mencionaste, que son como el recurso musical para favorecer cierto estado cerebral, estas ondas que mencionaste, ¿no? Sí, para relajar la mente y el cuerpo, para ser más susceptible. Ese es como la antesala, ¿no? Y luego la chamba y de llevarte por un recorrido hacia aquellas experiencias, estructuras, vivencias
que tienen que ver con una dolencia que corre desde el pasado hasta el presente, y es como la chamba fuerte, ¿no? Donde este doctor pues te va acompañando, y no solo eso, no te suelta, ¿no? Más bien sigue trabajando contigo el proceso. No solo el viaje al pasado, es ahora qué hacemos con esto. Ahora me llamó mucho la atención y lo voy a investigar. Está interesante. Déjate más allá de eso. Ay, perdón que te interrumpa. Sí. Más allá de eso, de que pues sí es una técnica diferente y eso, pero hay cosas que de verdad uno lo bloquea completamente, pues porque son cosas prácticas que al momento de que tú, pues te suceden, pues las evitas, o sea, completamente las evitas. Al momento que haces la hipnosis cognitiva, de verdad, salen cosas que dices, oye, no me acordaba de esto. Y ya al momento que las traes, dices, órale, y las trabajas. Y en ese momento que las trabajas, dices, oye, no me había acordado, qué padre que ya lo saqué, y la manera de cómo lo trabajas después, porque es como cuando pasó una coladera. No, pues ahí, o sea, ¿qué vas? Muchísimo. Pero el trabajo que hay después, el posterior, es el más importante, porque pues si no, ¿cómo quedan todos tus sentimientos, todo tu trabajo y todo eso? Entonces, digo, eso es como se los expongo y créanme que lo expongo porque me gusta, y aparte porque, créanme, ya me estoy haciendo fanática de la psicología y más por todas las cosas que he vivido y eso, pero realmente hay mucha gente que sí lo necesita, y que hay mucha gente que no sabe ni siquiera que existe, que hay muchas herramientas para poder ayudar a la gente a estar bien y ser feliz en la vida, porque eso es lo que se viene. Entonces, bueno, se los dejo ahí. Se los expuse de experiencia. Está súper chido. Que fue exactamente, o sea, han sido 1000 cosas en ese aspecto. Muchas gracias, Claudia. Tenemos a Nayeli también, Isra, por favor. Nayeli. Hola, pues yo les quería contar desde el punto de vista del arte. Es muy interesante porque ustedes saben que el inconsciente fue una cosa que se descubrió hace muy poco, justamente con Freud. Y los artistas han estado hablando del inconsciente, pues por ejemplo en las pinturas, ustedes pueden ver las pinturas que realmente no sabemos qué estamos pintando, pero estamos pintando cosas de nosotros mismos. Todo lo que es el surrealismo, está clarísimo ahí, ¿no? Dalí, Leonora Carrington, toda esa gente que trajo esa sombra, ¿no? Todo lo que habla Jung. Lo que les quiero decir es de que creo que todo mundo tiene que meterse en lo invisible, en lo inconsciente, quieran sanarlo o no, o solamente de miradita, porque la parte terapéutica es hermosa, y también con los psicólogos yo he notado que las personas también van, y también es lo que le cuentan al psicólogo. Entonces, también ahí el psicólogo tiene que ser un poco psíquico para saber si sí o si no. El cuerpo nunca miente, eso sí. O sea, la boca habla y dice, pero el cuerpo nunca miente. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho el inconsciente desde el punto de vista del cuerpo. Nosotros hemos trabajado varias cosas, una de ellas ha sido, por ejemplo, en el eneagrama. Y es interesante porque una cuestión también de la religión y el inconsciente es que siempre te han hecho sentir culpable. Te dicen, es que tú tienes que ser esto, el deber ser, ¿no? Y nos vuelven locos con el deber ser. Pero te enloquecen. Entonces te dicen, no debes sentir esto. Entonces te ponen los pecados y te dicen, no debes sentir, no, ni me lo sé. ¿Cuáles son? Pereza y no sé qué, y lujuria y no sé qué. Sí. Pero los vas a sentir porque eres humano. Entonces la religión se convirtió en una forma de ponerte el pie en la cabeza y hacerte sentir culpable y que no te mereces nada, ni siquiera ser feliz, ¿no? Entonces es una situación de dominación. Y sin embargo, por ejemplo, en el eneagrama, y como artista, que es la parte que a mí me gusta mucho libre, es así que es que sí siento esto, o sea, sí siento la envidia, sí la siento, es humano. Ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Bueno, pues entonces vamos a irnos en el eneagrama, nos vamos al punto en donde vamos a transformar tu envidia, que todos la vamos a sentir en algún momento dado porque somos humanos. Entonces ahora, a ver, valor. Entonces vamos a darte valor
Y entonces con el valor tú vas a hacer lo mismo que estás envidiando, tú eres capaz de hacerlo y vas a dejar de envidiar. Entonces puedes ir por el lado, digamos, de evolución, o sea, hacia el lado de ir transformando todas estas situaciones desagradables en el cuerpo, o las puedes ir, o te dan la opción de, ok, también es tu libre albedrío, quieres seguirte por la envidia, pues síguele y vas a sentir esto, y después de esto sientes la frustración y luego sientes odio y sientes Pero todo esto, por ejemplo, en ejercicios de teatro. Entonces es súper divertido porque realmente encarnas las cosas, las vives, obviamente con límites fijados desde antes con las personas con las que vas a jugar, y todo es como una escenificación de esto, de lo inconsciente, hacerlo visible, y es jugar, no tener miedo de uno mismo. Y bueno, dices tú que las ciencias ocultas y todo eso, también ese es otro temazo, porque el eneagrama, pues investiguen ustedes de dónde viene el eneagrama, o sea, es psicología, pero tampoco. Entonces, hasta ahí voy a dejarlo porque sí está muy interesante. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias, Claudia. Nayeli, creo que diste ahí como en varios puntos bien medulares. El tema de confrontar lo que uno trae adentro sin miedo, me parece que es uno de los consejos como más valiosos. El camino del arte, de las artes, es uno de los también de los más prolíficos que puede haber para estos procesos de autoconocimiento. Estoy de acuerdo contigo y concuerdo contigo que incluso ya sea tradiciones antiguas o más modernas que tienen que ver con formas de espiritualidad, ofrecen un montón de herramientas que también están relacionadas con lo psicológico y con lo artístico para profundizar, crecer en este tipo de chamba, de trabajo. Sí, porque estamos, por ejemplo, retomando esto que hablaba Claudia de la hipnosis. Pues todo esto lo puedes ver, por ejemplo, en los trances de las culturas antiguas, o no, que entraban en estados de alteración de la conciencia, y en donde ahí estás solo y requete solo. Y entonces yo no les estoy diciendo que se droguen, al contrario, no lo hagan. Sí, porque es peligroso en una situación como de divertimento, se tiene que ser algo sagrado. Pero estas personas que lo hacían en un ambiente sagrado y en naturaleza y con una misión, digamos, pues ahí estás solo y te enfrentas a ti mismo. Y no es así tan como de la manita, sino es pues ante la inmensidad de ti mismo y del universo. A lo salvaje. Y estás solo, ¿no? Entonces esas cosas a mí me parece que es algo que perdimos y que hay que regresar con tiento. Y bueno, hay muchas técnicas, hay muchas cosas, no aventarse a lo estúpido, pero sí tener en cuenta que toda esta cultura occidental en realidad está tratando de conectar con nuestras culturas milenarias, que México tiene 10,000 años de cultura. Sí, muchas gracias. Justo voy a tomarme la libertad en este momento de incluir, de sumar a estos comentarios, uno que me escribió alguien que nos está escuchando, que es Lubencito, que dice: lo podríamos entender como la confrontación del inconsciente, un experimento que realizó Jung y lo relata en su libro Rojo. Si no mal recuerdo, nombra un personaje, Filemón, creo que es. Sí, a ver, de acuerdo, claro, Jung no descubrió, por así decirlo, no inventó nada, más bien redescubrió una serie de tradiciones, técnicas, cosmovisiones que de una u otra forma parecían estar enfocadas a lo mismo, es decir, a facilitar el encuentro con uno mismo, con una misma. Y con uno mismo que no se queda en algún momento en el nivel individual, sino que también llega a lo colectivo. Sí. Y déjame decirte, ya me callo la bocota. No, para nada. Que es muy importante decirlo, que Jung también habla, sobre todo, por ejemplo, de las sincronicidades. Entonces, habla de sueños que tienen sus pacientes y que se cumplen.
Entonces, ahí, no sé, la gente se burla del poder de la mente y todo eso, pero está hablando de algo más allá de nosotros que movemos con la mente. Y él tiene muchos ejemplos de esto, de sueños proféticos o de sueños de alguien un paciente que le está contando y está sucediendo lo mismo, él lo vive. O sea, el paciente le está como explicando la realidad de una forma psíquica. Entonces, ¿qué es el psiquismo? ¿Qué es lo natural y qué es lo no natural? ¿Qué no será que perdimos ese psiquismo por haber cortado nuestra cultura? O sea, yo les digo, teníamos pirámides, nos pusieron unas catedrales encima y nos cortaron toda esa relación con lo más allá, que nos hace ser más que humanos y que nos hace ser mágicos, seres mágicos. Ya me callo. No, por favor, no te vayas a callar. Gracias, Nayeli. Sí, digo, de acuerdo. Pues son varios temas. A ver, voy a tratar como de reordenarlos para también continuar ahí con lo que ha quedado sobre la mesa, lo que han puesto también ustedes. Sí, Jung, siguiendo la tradición autoexperimental, no sé cómo decirlo, de Freud, se puso a experimentar consigo mismo y a hacer un trabajo onírico, primero consigo mismo, como muy fervientemente, de muy largo aliento, y lo mismo él con las personas que trataba, acompañaba. Y también exploraron formas de expresión artística y que también a Jung le remitían a culturas más primigenias. Todo eso fue lo que le permitió ir como estructurando lo que él definiría como su teoría, que se alimenta también de estas otras tradiciones. Podemos verlo como una ventaja. Es cierto, Occidente, vamos a entenderlo como Europa, en algún momento pasó de estas religiones politeístas rápidamente a la religión judío-cristiana, que si bien en sus orígenes o en su centro, por así decirlo, en su trabajo teológico tiene temas muy interesantes, en la interpretación general, en el discurso popular, sí se fomenta mucho la culpa. Y entonces, como bien mencionaste, se construye una forma ideal de ser, ¿no? Tú debes de ser esto, y entonces surge una represión social como más cañona. Y ese es el tema. Es decir, recordando la experiencia que nos compartía Claudia, esas cosas que se olvidan, y de plano se olvidan, eso es la represión. No es lo que te da penita decir y medio te acuerdas y te lo niegas tú mismo, no. Eso es otra cosa. Que se te olvide de pronto, que se te borre el cassette, eso es represión. Y la represión ocurre por un montón de mecanismos, de defensa principalmente, defensa psíquica. Y mucho de esa represión se da por las pautas y normas sociales. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la sombra? Pues tiene que verlo todo, porque justo es eso, aquello que alimenta la sombra. La sombra de Jung es ese aspecto interno que cada quien tenemos, que está siendo negado, reprimido en buena medida por las pautas sociales, tanto las más cercanas, familiar, escolar, como las grandes, ¿no? La nación, la época, etcétera. Y que si miramos ese aspecto con miedo, se nos aparece como algo malo. Se le llama la sombra simplemente porque es algo donde no llega la luz, pero incluso en Occidente, y yo creo que por eso le llama mucho la atención a la gente este nombre, ¿no? Tiene un carácter no solo de falta de luz, sino de malo, ¿no? Como de tenebroso, justamente decía Enrique al iniciar el programa. Y este elemento tampoco es nuevo. En otras culturas ya existían referentes de este tipo, ¿no? Hablando de la cultura mesoamericana, hay deidades que tienen que ver con la parte oscura. Si no me equivoco, el Tezcatlipoca Negro, por ejemplo, es una de estas deidades que además juega un papel importante en la creación del mundo y de la vida. En estas mitologías, en estos ordenamientos del universo, en estas formas de cosmos, se trata de darle un lugar importante a esos aspectos no tan visibles. Invisibles es la palabra, es verdad, tú lo mencionaste, invisibles, ¿no? Y ahí están.
Es que en el mundo antiguo prehispánico no había la noción del mal y del bien. Eso lo trajeron el catolicismo. O sea, nosotros vivíamos en armonía con la naturaleza, o bueno, perdón por haber dicho nosotros, yo soy mestiza. Nuestros ancestros indígenas vivían en unión con la naturaleza y no había una noción del mal o del bien. Eran duales, pero ambos eran parte de la vida, eran parte de todo. El demonio fue una construcción católica. Sí, eso es. Se fue. Perdón, se me fue. Ya está por acá. Me tragó la sombra un rato. Pero ya, ¿sí se escucha? Ya te escuchamos, ya. Adelante. Ay, perdónenme. Perdóname, Nayeli. Si decías que, claro, esta visión del bien y el mal tan maniquea, es herencia de la tradición judeo-cristiana, más cristiano-romana que judía incluso. Y eso nos ha colocado en un estado de fragmentación, por así decirlo, ¿no? O de negación. Por eso en estas mitologías no vemos el dios bueno y la diosa mala, ¿no? Viceversa, sino dioses, deidades, símbolos ahí que juegan papeles muy complejos, que forman parte del entramado natural, y que son reflejo también de la complejidad del ser humano. Entonces, Jung fue suficientemente listo para, a pesar de ser europeo burgués en esta época, pues alcanzar a verlo y proponerlo como parte de una teoría más aceptada dentro de la psicología, al menos dentro de su psicología. Ya incluso en el propio Occidente existían antecedentes de la sombra. Por ejemplo, está el doppelganger, ¿no? No sé si lo pronuncio bien, que es como este doble, cuando se creía que por ahí había un doble a ti, pero si te lo topabas, era porque ya te ibas a morir, ¿no? O era de muy mala suerte. Después me parece que fue, Robert Louis Stevenson quien lo trae así como tal en su cuento del Dr. Jekyll, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esta parte del mismo doctor que es como una contraparte bien perversa, que además asesina personas. Y también, por ejemplo, E.T.A. Hoffmann, otro autor del romanticismo negro alemán, previo a Freud, justamente, había creado novelas basadas en esta figura de lo oscuro, lo ominoso, lo sombrío. Entonces ya había ahí como bastante material, tanto antiguo como más moderno para Jung, para recuperarlo y proponerlo como este arquetipo, como una parte nuclear, central de la personalidad humana, y que está en el inconsciente reprimiéndose y que se alimenta. Ahora, no sé si sea la mejor palabra decir que se alimenta así, pero vaya que cuanto más uno lo reprime con culpas, con miedos, inseguridades, vergüenzas, la sombra crece, haces que el monstruo crezca, y ese es un problemón, porque entonces puede que el monstruo te rebase y que te sientas muy, muy, muy culpable y que de pronto actúes dejando salir sin querer, como Hoy Express, todo aquello que has reprimido, y terminas haciendo cosas, diciendo cosas que te lastiman a ti, lastiman a los demás, y que a su vez son, pues ya si de por sí eran reprobables por la sociedad, ahora más, porque se han personificado en ti. Ahora, les decía que Jung hacía una diferencia entre el inconsciente individual y el inconsciente colectivo, y esa, al parecer, sí fue propuesta de él. Si bien para Freud el inconsciente individual estaba conectado a las experiencias sociales, para él todo psicoanálisis era social inevitablemente, Jung se refería a esta huella ancestral que les mencionaba hace rato. Él creía que todos los seres humanos compartimos un pasado en común
Y ese pasado en común era tan inmenso, tan simbólico o significativo, mejor dicho, que queda una huella en nuestro, voy a inventar un término, no es mío, pero en nuestro ADN psicológico, ¿no? Por eso se repiten estas figuras mitológicas similares en distintas culturas que parecen tan distantes en el mundo, porque hay algo en el fondo que nos conecta. Entonces, él creía que uno podía acceder a la información de ese inconsciente colectivo con la finalidad de integrar el yo. No recuerdo el término, creo que le llamaba individuación, pero básicamente es la imagen de un ser que está fragmentado en distintos arquetipos, experiencias, temores, y además mediado por la represión de la sociedad, del clan o del estado, la escuela, lo que sea. Y entonces nunca se vive como un ser genuino. Esta imagen del ¿cómo se llama? Del cuartito que veíamos en el fondo, que aparece el self, el sí mismo, este ser genuino, que parece que integraría todos esos fragmentos en un ser más completo, por así decirlo, que no tiene miedo a mirarse, y que además, está siendo en el mundo, es de forma, si no se me ocurre otra palabra, genuina. Oscar, por ahí hay 2 imágenes de unos icebergs. ¿Las puedes poner? Oye, en lo que va poniendo la imagen, tenemos la palabra de Adriana. Adelante, Adriana, activa tu micrófono. Buenas noches, Isra. Hola, buenas noches, Adriana. ¿Sí se oye bien ahí? Bien. Bueno, gracias. Comentabas esta parte en donde decías que es una huella primitiva, ¿no? Dentro de la psique. Y Nayeli también hacía parte en esta cosmovisión, que entiendo como que es la imagen de la existencia de la realidad, tu propia forma de contemplar el mundo, y al mismo tiempo es la misma forma en que como persona te incluyes o te excluyes de la sociedad o cultura que te forma en una época determinada. Sí. Entonces, está compuesta de percepciones, conceptualizaciones y valorizaciones del entorno. Sí. Cuando estamos en esta sombra y que hablamos de una huella primitiva, podría ser que entonces, con el pasado de los años y casi siglos, esta huella primitiva se vaya borrando, porque, bueno, yo entiendo, por ejemplo, como esta parte de cuando comemos, ¿no? Antes, hace casi en el tiempo de las cavernas, pues se dedicaban a comer, dormir, cazar y reproducirse, ¿no? Sí, y entonces eso me queda muy claro que es una huella primitiva, ¿es así? Sí. Y pues ahora nos da esta parte como de comer y dormir, por así decirlo, aparte de que, bueno, entran otros procesos como de que si comes mucha carne, muy pesado, todo eso, ¿no? Entonces yo quisiera saber, Isra, si esta huella primitiva, para poder borrarse y poder renovarse en ese sentido, no sé, ¿cuál sería como la fórmula para que pudiésemos contemplar a lo mejor una sombra más clarita, por así decirlo, o dejar de arrastrar esta parte de que al final nos hace lidiar con, como tú dices, ¿no? Con esos demonios. Ok, muchas gracias, Adriana. Sí, eso sería un ejemplo de la huella primitiva, y creo que diste en un punto así también bien medular. A eso yo me refiero con huella primitiva, y no solo siglos de antigüedad, milenios. Sí, los primeros homínidos caminando en este mundo lleno de caos, tratando de darle orden. Su herramienta fundamental fue el lenguaje, o el lenguaje se fue convirtiendo en esa herramienta, y con esa herramienta se le fueron dotando de símbolos a este mundo, a este mundo, y transformándose con el lenguaje, etcétera. Pero, y lo mencionaron hace rato,
el cuerpo es la marca más primitiva que tenemos, y primitivo en el mejor de los sentidos. Yo creo que no se puede borrar y que no tiene por qué borrarse. Pero sí es importante hacer algo con eso. Es decir, tú misma lo mencionaste, ¿no? Claro, es refugio, comer y reproducirme, ¿no? Dormir, por supuesto, que el entorno me lo permita. Básicamente estamos hablando de supervivencia. Y la sombra sobre todo parece estar hecha o estructurada por esas primeras necesidades básicas de cualquier animal. ¿Sí? Y animales como esto, cualquier organismo animado en el mundo, ¿no? Que se mueve y tiene funciones metabólicas y tiene que luchar por sobrevivir. Y el ser humano, con el uso del lenguaje, entre otras cosas, por supuesto, la capacidad de abstraer, de imaginar, de proyectar, se convirtió en un ser capaz de transformar al mundo, manipulándolo materialmente, y cada vez que manipula al mundo, se manipula y se transforma a sí mismo. Y esa parece ser la vía. Continuar con la posibilidad de manipular y transformar al mundo, pero parece ser que no nos hemos vivido capaces de integrar esa sombra, y colectivamente nos sale a la mala y terminamos abusando de recursos naturales, abusando de doctrinas políticas, abusando de otros seres humanos. Justamente hablando del monstruo que sale, a nivel colectivo, digo, la sombra individual, pues bueno, uno puede ir a terapia y echar mano de las herramientas, todas muy valiosas, que le permitan ahí integrarla. Pero el show grande para Jung y para otros es, bueno, ¿qué hacemos con la sombra colectiva? Parece que cada región también va constituyendo su propia sombra, ¿no? Y tiene que ver con la historia de cada pueblo, comunidad o red comunitaria. En el caso de México, sí. Yo entendería esa parte. Gracias, Isra. Yo entendería esa parte como que entonces nosotros tenemos que irnos renovando, complementando, incluso para ir cambiando y abarcando otros aspectos en todos los ámbitos, ¿no? En los que nos podemos desarrollar. Entonces, yo quisiera saber si, por ejemplo, tendría que ser a partir de movimiento, cambio, y una palabra que tú mencionaste, desapego. ¿Esas podrían ser así como las bases para transformar eso viejo? Pues puede ser, perdóname que me esté dando tanto rodeo, pero sí, creo yo, concuerdo con algunas ideas que dicen que para poder renovarnos, en realidad se trata de reencontrarnos, asumir la existencia de esto que llamamos sombra y, entre comillas, y a veces literal, dialogar con ella. Y no solo con la sombra, también con otros arquetipos, pero esa parece ser que es la que nos mete en problemas. Y ahora, de esa forma, si yo la miro, me atrevo a mirarle a los ojos, a reconocer aquello que me cuesta trabajo aceptar en mí, puede ser un proceso muy doloroso, pero si uno persiste, si uno se mantiene ahí, si además puede contar con la compañía de alguien que sepa algo de ese tipo de trabajos, de caminos, puedo encontrarme con un ser diferente, con una forma de ser diferente. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando justo, y hay un librito muy famoso que se llama Demian, de Hermann Hesse, que es además este autor se basó mucho en las teorías de Jung y estaba muy inspirado en Goethe. Y recuerdo que hay una frase ahí que más o menos decía así, de a ver, pues es que si tú sientes el impulso de asesinar a alguien, pues no lo reprimes, ¿no? Pero no significa que vayas a agarrar ahí el martillo y agarrar a martillazos a alguien. Significa que no lo reprimes, lo miras a los ojos y te preguntas por qué tu alma está exigiendo sangre, ¿sí? Es el tipo de trabajo que tiene que ver con asumir las sombras. Hay un impulso ahí que me brota, ¿sí? Y lo puedo sentir.
Es decir, físicamente lo puedo sentir. El cuerpo, decíamos, claro, es la huella, y es la única huella primigenia y tan presente al mismo tiempo, que es un puente entre aquellos albores del pasado y lo que estoy siendo en este momento, que se puede transformar en otra cosa, ir transformándose. ¿Sí? ¿Puedo intervenir, Israel? Es sí, que sí. Lo del cuerpo a mí me fascina, porque con respecto a lo que decía Adriana, el cuerpo puede ser absoluto, el cuerpo es el libro en donde se escribe todo, todas nuestras experiencias, y están ahí guardadas en la memoria. Entonces, la pregunta de Adriana, si se puede reestructurar, si se puede regresar a esa cosa primigenia, por ejemplo, si ustedes se fijan en un bebé es perfecto, un bebé lo siente todo, un bebé lo tiene todo claro, se mueve tranquilamente, no anda con los traumas cargando, digamos, ¿no? Entonces, todo eso claro que se puede reestructurar, y no es como una situación del deber ser, es justamente lo contrario a la educación occidental, sino es el darle de nuevo el equilibrio al cuerpo, porque naturalmente un cuerpo humano está derecho. O sea, si ustedes se fijan, en el momento en que se mueren, las personas son iguales todas. Es decir, el cadáver queda exactamente igualmente estirado. Y sin embargo, cuando caminaba, tenía que la encorvatura aquí, que la otra encorvatura aquí, que cojeaba aquí, que la gordura aquí, que todo eso son signos, síntomas y lenguaje, y son la manera en que se expresa tu inconsciente en tu cuerpo. Entonces, claro que todo eso puede ser escuchado, como dices, para después decir, bueno, ahora vamos a quitarle lo que ya no eres, y mágicamente tu cuerpo se empieza a transformar. Hay alineaciones corporales que los bailarines, por ejemplo, sabemos, y que no es a fuerza de que debe ser así, no, es regresar a tu equilibrio en donde tu cuerpo funciona de la manera tan óptima y científicamente maravillosa con la que nacimos. O sea, un cuerpo es un instrumento increíble de ingeniería y sobre todo de percepción. Entonces, ahí hay otro temazo, que es la percepción. Depende de donde estés en tu cuerpo, vas a percibir ciertas cosas o no. Entonces, si yo te coloco el cuerpo de cierta manera, vas a percibir otras cosas. Es una relación entre mente y cuerpo muy, muy fascinante. Y justamente quiero regresar otra vez a la naturalidad. Esto no se trata de ser sobrenaturales, sino de regresar a lo natural. Y en lo natural está lo que llamamos sobrenatural. Si quiero también dar ese guiño. Ok. Muchas gracias, Nayeli. Sí, y continuando con estas aportaciones, yo diría también que ya lo mencionaron, hay incluso técnicas corporales, disciplinas corporales como las propias formas de danza, que pueden permitir ese tipo de trabajo, comprendernos más allá de lo dialógico, ¿no? Más allá de lo narratológico que puede dar una charla, un texto, un libro, que bien se puede aceptar y puede aportar ahí, pero es importante también llevarlo al acto, sea a través del arte, sea a través de prácticas espirituales, meditativas, contemplativas, con movimientos, algo así como mencionaba, ¿no? Permitir o ir facilitando que el cuerpo recupere su movimiento, su estar en el mundo. Ahora, sí hay una transformación, y es una transformación que, si bien puede ser muy potente, también requiere la atención constante. Así como le hemos prestado atención a nuestras experiencias dolorosas y las metemos abajo de la alfombra, pues esa atención la podemos colocar en estas otras vías. Digo, no profundizo en ninguna porque el abanico es amplio y está bien chido, porque permite que adaptarse a las necesidades y particulares singularidades de cada ser. Se me olvidó qué iba a decir antes de esto. Sí, el desapego. A ver. Sí, yo lo estoy entendiendo desde cierto punto de vista,
porque hay una cosa que se llama teoría del apego en algunas psicologías, y ese apego es bueno. Pero yo me refiero al desapego que se habla en ciertas culturas de tradición más oriental, como el budismo o el taoísmo, sobre todo en el budismo, que tiene que ver con el aferramiento. Y eso tiene que ver con el aferramiento a la identidad. Esto que les decía hace rato, ¿no? De la persona, aquello que llamo yo, se convierte en una especie de lista de características. Cuando ustedes están en una fiesta, no sé, y quieren hablar de ustedes, alguien se acerca, hola, ¿tú quién eres? ¿No? Y lo primero que hacemos, varios de nosotros, es, yo me llamo tal, soy hermano de tal, trabajo tal. Hacemos una lista de actividades, de funciones o características que intentan representar un algo, pero en algún nivel nosotros nos aferramos a esa identidad. La cosa es que la identidad no es un dato fijo, ni es un dato estable, y lo más probable es que ni siquiera sea una entidad real. Sin embargo, nuestro aferramiento también puede favorecer en algunas situaciones el crecimiento o enojamiento del monstruo. Porque changos, ¿cómo yo voy a aceptar que hay una parte de mí que quisiera ver muerto a mi hermano, no? O sea, ¿cómo es eso, no? Yo no puedo aceptarlo, ese no soy yo. Esa forma de desapego, pues sí, claro, porque yo diría que es como recomendable. Como decía, no se trata de soltarse a lo loco y a ver a dónde voy a estrellar o en qué viaje me pierdo, pero sí se puede iniciar, trabajar todo un proceso para ir reconociendo esos elementos que son ilusorios, donde no hay un yo esencial. Por eso les decía que me parecía como discutible ahí el término del self. Pero hay algo ahí que está viviendo y está animado en este mundo y que está pugnando ahí por vivir plenamente, sin las tensiones corporales que son el síntoma, el reflejo de dolores y deseos no cumplidos. Es un trabajo arduo y sí es doloroso, pero al parecer, por lo mismo, nos podemos dar cuenta que es un trabajo que vale la pena, porque vaya, o sea, al parecer, toda la gente que estamos pisando este mundo y que hemos pisado este mundo, pues permanecemos acá por una finalidad, ¿no? Todos queremos ser felices, sea lo que sea que cada quien entienda con eso, pero hay un algo que dice, yo me quiero sentir pleno en esta vida, no necesariamente bien, eso sí, por eso pleno, ¿no? Que el dolor sea dolor, que la felicidad sea felicidad, que la experiencia sea experiencia plena en este mundo. Y no como una copia de una vida, ¿no? Que no estoy repitiendo los patrones que me están inculcando u ordenando. Ese parece ser el meollo de la discusión. O sea, ¿por qué es importante trabajar con la sombra? Pues por eso, porque si no nos estamos aceptando, nos vivimos como personas fragmentadas. Y además, si la reprimimos demasiado, se nos escapa el monstruo y podemos hacernos y hacer mucho daño. Y estaba con lo del inconsciente colectivo. Yo, en mi trip personal, creo que este país tiene una sombra muy, muy, muy encanijada, muy violenta, y se ha cobrado un montón de vidas, ¿no? No es casualidad que de un tiempo para acá también se estén alzando voces. Me refiero a los movimientos feministas que están denunciando un montón de atrocidades que ya tienen un montón de tiempo, y además frente a eso hay un montón de resistencias a todos los niveles, ¿no? Por un chorro de personas. Yo siento que tiene que ver con el desconocimiento que como sociedad tenemos respecto a nuestra historia, no la historia que viene en los libros de texto, sino a nuestra historia vivida, sentida desde los cuerpos que nos han ido heredando nuestros abuelos, nuestros antepasados, sean oriundos de la Mesoamérica u oriundos de las Españas o de donde hayan venido. Yo creo que todos los dolores
que estamos viviendo en la actualidad como sociedad forman parte de esa sombra no trabajada. Y por eso también es importante, ¿no? Empezar desde lo individual para también en colectivo ir asumiendo aquellos demonios. Ya me estoy transformando. Que no nos permiten vivir en paz, en seguridad, en plenitud, en confianza con mis vecinos, hermanos, hermanas. Pues eso. Ay, perdón, es que me subí a la azotea porque se me iba la señal y me subí descalzo, bueno, no descalzo, con chanclas y ya me dio frío. Pero... acaba de llover, güey, ¿cómo no te vas a enfermar? Es la emoción del momento, la sombra me juega en contra. Ya subió. Quisiera comentarte algo. Quisiera comentarte algo, Isra, y a todos. Fíjate que hay algo muy interesante, eso es lo que estás comentando. Yo, bueno, también trabajo como terapeuta en esta parte energética y hay un tipo de terapia que se llama huellas de dolor. Efectivamente, como lo comentan Nayeli, el cuerpo pues es un libro que cuando se trata de sanar se abre y da muchas lecturas impresionantes, entre ellas estas huellas de dolor. Y precisamente hablamos desde casi árbol genealógico, ADN, lo que se queda ahí en esas memorias y que precisamente como ella comentaba, ¿no? Cuando un cuerpo llega a trascender, es igual, queda plano, pero cuando camina lleva todas esas memorias andando. Entonces sí es mucho, creo, bueno, haciendo como esta conceptualización, soltar la resistencia a ello y permitir reconocer que como individuo lo que se necesita para alcanzar tus metas es también crear ese propio camino hacia tu visión interior. Aprender de tus errores, que es lo que tú comentabas, ¿no? Que es lo más importante. Y sí, no deja de ser que muy a nivel nutritivo el saber reconocer las emociones y el saber reconocer que incluso en esta parte de querer matar al vecino, ¿no? También hay un aprendizaje. Eso es, creo que también algo muy importante, evitar condicionamientos, porque eso también nos conlleva mucho a reflejar culpa en cualquier situación y en cualquier emoción que también querramos pues trabajar, ¿no? Algo que yo quisiera tal vez aportar es que sería importante mantenernos, pues sí, es también saludable como todo, trabajar en todas esas vicisitudes que tenemos, ¿no? Como podrían llamarse cargas o aprendizajes, pero creo que también es muy importante mantenernos en el presente, disfrutar el momento. Algo que nos mantiene en el pasado y nos mantiene reprimidos es el cuerpo, porque el cuerpo es una versión de pasado. Lo que tú comentabas, la identidad que pudiese no ser real, y yo concuerdo con eso porque pues no somos la misma persona, tal vez con los amigos, con el papá, con la escuela, hasta con el novio, ¿no? Inexistente, por cierto. Entonces, creo que hay que crear, hay que disfrutar, sentirte muy agradecido, aunque a veces no te guste o no disfrutes mucho lo que estás comiendo, pero sí enfocarte en esa parte, ¿no? De disfrutar el momento. Gracias, Israel, disculpa. Que eso tiene que ver otra vez con el cuerpo, respirar para estar en el presente. Concuerdo totalmente. Y disfrutar lo físico, los sabores, las personas, muchas cosas de los sentidos, regresar a los sentidos. De lo que decía Adriana, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo que está pasando ahorita con Palestina, los sionistas, que están repitiendo la historia que ellos vivieron con los nazis, pero al revés. Entonces, cuando no se sanan las historias colectivas, entonces uno se va al otro extremo. Entonces, si fuiste víctima, si jugaste el papel de víctima, y a jugar, no estoy diciendo que fue falso, sino con todo el dolor y sufrimiento de 6 millones de personas asesinadas, de judíos. Si jugaste el papel de víctima como sociedad, si no lo sanas, entonces ahora te vas a ir al otro, entonces ahora vas a ser victimario, victimario. Y no sales de ese círculo que vibratorialmente es la misma vibración. No estás saliendo del círculo, estás nada más yéndote del otro lado. Entonces sí es como importante como ver al ser humano desde muchos
facetas y sobre todo como para lo que decía Adriana, de no repetir. Y a veces uno repite estando del lado de los malos. También estás repitiendo. Sí, muchas gracias. Sí. Oscar, ¿puedes por favor poner la imagen, la última, creo que a las 6, la carta, porfa? Es para ejemplificar un poco lo que ya vienen comentando. La del demonio, ¿no? Sí, la del diablo, por favor. Ok. Gracias, Oscar. Listo. Gracias. Quería proponer, como compartir esta imagen. Seguramente ya varias personas la han visto. Es la carta del diablo del tarot de Marsella. En particular me gusta mucho esta versión del diablo por los símbolos que traen ahí. Y me parece que es una que representa bastante bien las ideas que tienen que ver con el concepto, el arquetipo de la sombra. Según cierta perspectiva del tarot, que no es la adivinatoria, es otra, esta carta suele ser una especie de invitación a mirarte sin juzgarte. Tiene ojitos por todas partes. Aquí el diablo aparece como un ser andrógino, porque es un ser total. Y esta figura de la mitología judío-cristiana aparece, se le coloca en los infiernos, en las profundidades, en los abismos, que son oscuros. Pero aquí en esta carta es la única figura que tiene una antorchita, ¿sí? que es la que es capaz de iluminar. Tiene varios ojos porque representa eso, el mírate en todos los aspectos. Asume aquellas pasiones, dolores, rencores que te atan, te hacen que te aferres a ciertas cosas, a ciertas nociones o percepciones de la realidad, o de lo que crees que es realidad, aquellas nociones o percepciones que tienes de ti y de las otras personas y que a lo mejor no son verdaderas. Algo que a veces pasa cuando alguien se avienta el show de dialogar o trabajar, sumergirse un rato con su monstruo, con su demonio, con su sombra, como le quieran llamar, su dragón, estas figuras míticas de los dragones que son enfrentados por caballeros, al parecer también son un remanente de esa figura de la sombra. Que por un lado, al parecer, la estructura no está nomás para hacernos la vida mala onda, ¿no? Cumple una función fundamental, es la de protegernos. Protegernos en el clan, protegernos en la sociedad, proteger nuestro ser. Para algunos, ¿cómo se dice? En corrientes más de corte iniciático, la sombra es como el primer guardián, ¿no? Ahí en tu camino hacia ti mismo y te pone a prueba, ¿no? Así, en muchas mitologías, lo que se pide de la heroína, del héroe, es un corazón puro, ¿no? Y parece ser que la noción tiene que ver más con una mente genuina, con la mente no como el intelecto, sino la capacidad de sentipensarse, mirarse así por completo, no negando esas partes que pueden ser más dolorosas, como lo hace el cristianismo, ¿no? Donde solo se nos pide que pongamos atención en lo bonito, en lo bello, en lo positivo, sino aceptando pues también estas experiencias dolorosas, aflictivas, o simplemente naturales, ¿no? Que a lo mejor no son tan placenteras, pero existen, tanto en el exterior como en el interior. Algo, pero que pasa con una persona que trabaja esto, es que cuando se enfrenta a ese diálogo, a ese encuentro con su dragón, su demonio, es que si persiste ahí, en algún momento hay una sensación de haber dialogado con algo, con alguien, ¿no? Y además, ese deseo, impulso que parecía violento, que parecía agresivo, se transforma. No porque se niegue, ni se reprime, ni porque desaparezca. Es literalmente se transforma. ¿Qué es lo que la sombra quería en este momento? Reconocimiento, sentirse parte de,
necesitaba sentir que sus posesiones no estaban en riesgo, y entonces como que el monstruo se aplaca. Bueno, está bien. Te dice, por ejemplo, no sé, estás en algún momento, situación, alguien menciona algo que te hace sentir ofendido y surge ahí, ¿no? Le dijo, oh, lo voy a matar. ¿Cómo no le corté la cabeza cuando pude? Pero si uno es capaz de, claro, centrarse en el cuerpo, la respiración es también lo más básico que nos ayuda a centrarnos, junto con el latido del corazón, sin tratar de controlarlo, escuchándolo, y luego empezar a dialogar con este elemento, arquetipo, como le queramos llamar. Es bueno, ¿qué es lo que hay detrás, no? ¿Por qué te hace sentir así, no? Y es como, puede ser para algunas personas como si algo de verdad respondiera. Es que me habló feo, ¿no? Y es que me puse en ridículo con mis amigos. Es que no tengo el control de la situación, pero para eso se necesita un montón de honestidad con uno mismo, porque nadie se entera, ¿no? de tus debrayes personales, pero es importante eso, honestidad, porque si uno no es honesta consigo mismo, pues difícilmente lo va a hacer hacia el exterior. Y conforme el diálogo avanza, uno puede ser capaz de encontrar cosas ahí, temores, que mientras se van poniendo al descubierto, disminuyen de tamaño, por así decirlo. Temores, enojos, traumas, lo que sea. No, por supuesto estoy haciendo una revisión como muy esquemática, caricaturizada, porque puede tomar ahí cierto tiempo, dependiendo de cada caso, de cada persona. Pero puede llegar el momento en el que aquello que me motivaba a una gran erupción de emociones, impulsos de ese tipo, de pronto ya no lo sean tanto, ¿no? Ahí están, allí sigue. Puedo reconocer que ahí está mi necesidad de ser nombrado, de ser mirado, de ser reconocido, mi necesidad de controlar la situación, ahí sigue, ¿no? Pero ya no tiene el tamaño que parecía tener, ya no me controla, por así decirlo. Volviendo a tu pregunta, Oscar, ¿no nos gobiernan? Depende, ¿sí? A la mayoría de las personas sí nos gobiernan, porque no nos enseñan desde pequeños este tipo de cosas. Pero también se pueden convertir en aliados muy poderosos, y todos los arquetipos. Y de esta forma, el individuo ya no se vive como un ser hipócrita que solo habla de bondad, de las bellezas del mundo y de que todos somos, no sé, hippies bien bonitos, sino pues también reconoce que el universo es mucho más complejo, más amplio que una sola concepción, que una sola definición. Al fin y al cabo, la belleza solo es una invención humana, pero es una gran invención humana. No se trata de demeritar las invenciones humanas, sino de colocarlas en su dimensión adecuada respecto al universo, ¿sí? Justo por esto digo y más, les decía, el tema da para un montón de charlas y textos y lo que sea, pero más o menos esta es la vertiente por la cual para muchas tradiciones académicas y no académicas, antiguas y contemporáneas, se vuelve importante reconocer la existencia de estos elementos, aspectos, estructuras, deidades, si se las quiere llamar, asimilarlas y dejar que se conviertan en parte de uno, sin que eso signifique que yo me convierta en el monstruo, ¿no? Al contrario, puede ser mi aliado. Mi aliado a la sombra se puede dar cuenta cuando una situación está siendo injusta, ¿sí? Y lo sé gracias al enojo que siente mi cuerpo. Y entonces, en lugar de dejarme arrastrar por la furia, puedo utilizar toda esta energía para transformar de la mejor manera posible esa situación que está siendo injusta, tal cual como mencionaban, reconociendo mi historia, las historias, el contexto, mi propia experiencia, escuchar al otro también, reconocer la diferencia que representa el otro. Y pues bueno, suena muy bonito, suena prometedor, pero lo mencionaron también al principio del programa. Es una chambota y toma trabajo y no es un trabajo sencillo, pero vale mucho la pena hacerlo.
Pues eso, muchachos. No sé si se me pasó algo. También no me quiero extender más en el choro porque yo me cuelgo. Sí. Creo que ya nos tardamos haciendo una plática muy amena, pero sí, se nos fue el tiempo. ¿Alguna pregunta antes de pasar al cierre de esta sesión? ¿Alguien que quiera comentar algo? Ya más choro no se puede, Isra. Fíjate, yo tengo unas preguntas, pero pues vamos a ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Vamos a esperar tantito. Pero la verdad es un tema bastante interesante. A mí me falta encontrar mis demonios, Isra. Ni modo. Voy a tener que trabajarle. Está bien. Pues ahí uno se puede entretener chido. ¿No? ¿Mandé? Sí, algo que ¿qué sería de mi luz sin haber conocido mi obscuridad? Uh-huh. Ay, la reflexión filosófica, ¿no? Ay, qué horror. Sí, exacto. Bueno. Oye, Israel, pues a ver, Oscar. Pues ¿cómo ves? Me aviento una pregunta, adelante. A ver si mientras alguien se anima a preguntar algo más. Bueno, va que va. Pues mira, te voy a hacer dos en una, güey, aprovechando, ¿no? Uy, a ver. Así, dinos la verdad, güey. ¿Se puede vencer a la sombra? Y en caso de que sí, ¿se puede vencer uno solo o a fuerza necesitas de una asesoría? No se puede vencer a la sombra, creo yo. Y no se trata de vencerla. Justo, yo creo que esta idea de romper, vencer al demonio sigue formando parte de algunas tradiciones más maniqueas del bien y el mal, a menos que la derrota del demonio signifique su integración. Es decir, ya no es un demonio y yo, ya somos otra cosa en conjunto. Y esa podría ser la forma de vencer al monstruo, porque ambos nos transformamos. Y, a ver, uno solo, híjole, yo creo que en ciertos casos sí y hasta ciertos niveles, pero a profundidad yo creo que hay momentos en los que sí se echa de menos la compañía, el acompañamiento, perdón, de alguien que tenga ahí como una cierta experiencia, no necesariamente terapéutica, ¿no? Si se puede sí y conoce, está chido, pero sí de alguien que haya atravesado por ese proceso, porque yo comparto la idea de que ningún ser humano está aislado en el mundo. Hay batallas que se libran solos y solas, es así, que nos corresponden a uno, pero también formamos parte de una colectividad o colectividades a distintos niveles y nadie puede nada solo. Siempre necesitamos de la intervención, afectos, interacción de otros para sobrevivir. Siguiendo esa lógica, creo que hay momentos en los que es muy valiosa la compañía, asesoría, pero vaya, tradiciones, técnicas hay, ¿no? Lo platicamos hace rato, puede ser una vía artística a través de la pintura, de la escritura, de la danza, el uso del cuerpo, incluso de deportes, ¿no? Desde los deportes como más comerciales hasta deportes ahí que siguen jugando con lo tradicional, como artes marciales. Y en estas exploraciones, pues casi en automático se suma la necesaria participación de otras personas con las cuales compartir y reflejar el propio trabajo. No porque la otra persona te vaya a resolver el broncón, pero sí te puede servir de referente, sin olvidarte de ti mismo, escuchando también lo que tú quieras tomar, te sirva de otras voces, asumiendo que es tu propia batalla, pero sin negar la experiencia que quieran compartir otras personas. Me acuerdo mucho de hace años me acerqué ahí como a un grupo de danza africana. No duré, por supuesto, pero era muy interesante ahí ver cómo las personas, los pasos son complejos, ¿no? Y hay un juego ahí del ser individual y del ser colectivo. Primero tienes que aprenderte bien la técnica y avanzar tú y te van revisando tu paso y escuchar los tambores, ¿no?
pero no puedes desentenderte del paso de los demás. Tiene que haber una sincronía. Por cierto, el tema de sincronicidad lo podemos dejar para otra transmisión, pero aquí hablamos de sincronía en la danza. Es decir, cómo prestas atención a tus pasos sin olvidar los pasos de las otras personas, porque también tu baile se vuelve en el apoyo de los otros y viceversa. Cómo ser ese apoyo para los otros y cómo aprovechar el apoyo que los otros pasos o los otros danzantes te dan sin olvidarte de ti, de tu paso, de tu ritmo, de tu forma muy peculiar de mover tu cuerpo y de sentir el baile. A mí, en ese momento, como que, bueno, me sigue pareciendo una metáfora, una forma de verlo, en ese sentido, en el sentido de tu pregunta, Oscar. Hay momentos en los que puedes prestar atención a tu trip solo y muchos momentos, pero también vale la pena de vez en cuando quizás aventarse en la comunidad, ¿no? En lo colectivo, en la sangha, dirían también ahí en otras tradiciones. Pues a fin de cuentas, nuestras sombras individuales en sus raíces se siguen conectando con las sombras de otras personas, incluso pueblos enteros, historias enteras. No sé si eso responde tu pregunta, no sé si fue demasiado, ¿cómo se dice? Viajado el comentario. No, sí fue mucho choro, pero no, la verdad, muchas gracias, Israel. Yo creo que mejor en unos días, güey, te caigo en tu casa. Más fácil. Tenemos... Okay. Tenemos un participante más antes de despedirnos, permítanme. Sí. Ya los escuchamos. Adelante. Hola. Hola, creo que con respecto a la pregunta de Oscar también es importante a veces tener otra perspectiva porque ya estás a veces tan ensimismado en tu problema, en tú cómo lo ves, en tú cómo lo piensas, que cuando lo hablas con otra persona, aunque no sea un profesional, no sea un terapeuta, pero te da otro punto de vista, hasta a veces sí te ayudan a abrir los ojos y dices, cierto, o sea, yo nunca lo había pensado así. Entonces también te puede ayudar a resolver o a interactuar de otra forma con el problema. Totalmente. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí. Gracias. Pues listo, Quique. Pues creo que ya ahorita gracias ya... a todos. Bueno, Isra, ¿te parece si metemos nuevamente una encuesta en el canal con los otros temas que tenemos pensados realizar contigo? De acuerdísimo. Muchísimas gracias por seguir considerándome en estos Oye, Isra, shows. ¿o te quieres lanzar directamente al de tarot? Tú escoge. Ya sería la encuesta, ¿no? Vamos a ver qué piensan las personas y qué tema de interés les gusta más y lo llevamos a cabo. ¿Qué les parece? Sí, entiendo. Creo que entiendo el comentario de Oscar porque la vez pasada creo que el tarot quedó en segundo lugar, ¿no? Entonces sería la lista. Vemos si la renovamos, pero sí, está chido que la banda ahí vaya decidiendo con qué tema quiere interactuar. Pues perfecto, Isra, muchas gracias. Aprovechando, les comentamos que los compañeros de Frecuencia Aragón tienen algunos proyectos muy, muy interesantes por salir y tendremos el gusto y el honor de darles información próximamente. Y de verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos. Israel, pues como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por creer que soy una persona fiable. Gracias por la invitación. Perfecto, Israel. Bueno, y por último, les comentamos que la siguiente semana, mismo día y mismo hora, tendremos un nuevo tema con otra súper invitada que se llama Adriana Tello, quien nos dará la plática sobre el tema de Reiki angélico. La verdad, Adri me ganó cuando nos dijo que se puede hacer meditación con heavy metal para niños. De haber sabido, se la pongo a mi hijo desde los días de nacido. Pero bueno. Y ese es un tema que también está por dar Adriana y se me hace muy, muy interesante también este tema
cómo poder llevar a cabo la meditación en metal y comprobado ya con niños. Ya estaremos por dar fecha. Y bueno, pues sin más por el momento nos despedimos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto. Gracias. Esto fue De Todo Un Poco. Nosotros somos Oscar y Enrique. Les damos las gracias por haber estado un momento con nosotros y esperamos escucharlos en nuestro próximo capítulo. No se lo pueden perder.